Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en este podcast donde abarcaremos un tema muy interesante llamado las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, en este encuentro, me acompañan Jacob Preser, un historiador familiarizado con la posguerra, y Theo Mark, un descendiente de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial. Les presento al historiador Jacob Preser y Theo Mark, descendiente de la familia Müller. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar acá presente junto con vos y Teo. Hola, ¿cómo estás? Entonces, Jacob, vamos a entrar un poco en el tema empezando con una pregunta. ¿Cómo describirías las decisiones más importantes en la posguerra para tener este mundo actual? Una de las decisiones más importantes fue la creación de las Naciones Unidas en 1945, que surgió como respuesta en la devastación causada por la guerra. La ONU se diseñó para promover cooperaciones internacionales, prevenir conflictos y proteger los derechos humanos. Esta institución ha jugado un papel fundamental en la configuración del orden mundial actual, influyendo en la política global, la economía y la sociedad. Sabiendo esto, voy a preguntarte algo, Teo. ¿Cuáles crees que fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, fueron el cambio climático, dado las bombas en exceso. Se perdió la economía con la destrucción de la infraestructura y además geográficamente se sufrió mucho. Sobre las cuestiones antes mencionadas, voy a aclarar una por una. Voy a arrancar hablando de la economía. Todos los involucrados como Alemania, Japón, Unión Soviética, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Francia sufrieron una devastación de la infraestructura como fábricas, cosechas, galpones, carreteras, áreas industriales hasta puertos ferroviarios, entre otros, que trajo un desempleo total de la sociedad y eso colaborando para una economía inestable en Europa. Por la débil economía se necesitaba una pronta reconstrucción de ella, pero no era tan fácil, ya que todos en Europa y Asia fueron afectados. También hablando de la economía, también se perdió un factor muy importante, y era la mano de obra, que fue desplazada, o se podría decir que fallecieron. Para darte una cantidad de los desplazados, fue el 60 millones de personas y fallecidos unos 40 y 50 millones. Verdaderamente fue un caos total esa situación. Estaba al tanto de algo que dijiste, pero desconocía del resto. Y mira que todavía falta hablar de otras cuestiones. Ahora voy a explicar sobre lo climático. Voy a arrancar nombrando el concepto contaminación, ya que este es muy relacionado con la posguerra. La Segunda Guerra Mundial provocó contaminación en la atmósfera gracias al exceso de bombardeos, combustibles fósiles, incendios masivos, los cuales creó nubes de hollín y dióxido de carbono, impidiendo un buen aire para respirar en las zonas de Alemania y Japón. También estuvo la deforestación total de bosques y la devastación del suelo. Tampoco se logró detener la deforestación, por lo cual era muy difícil que crecieran los árboles. Y por último, la contaminación del agua, gracias a sustancias tóxicas, petróleo que desabordaba de los barcos y vehículos dañados así, afectando a ambientes marítimos. La verdad me sigue sorprendiendo lo ocurrido en este hecho histórico. Igual, no fue la primera guerra que hubo. Sobre eso, la segunda fue más brutal que la primera, ya que una se dio en campos muy específicos, mientras que la otra fue globalmente como Asia, Europa, África y en el Pacífico. Volviendo a lo que íbamos, Yo creo que sería hora de empezar a hablar sobre lo cultural. Yo, por lo que tengo entendido, sé que tuvo un impacto interesante en la sociedad, ya que se empezó a mostrar el sentimiento de pacifismo y rechazo a la guerra a través de películas. Y no te olvides de la memoria cultural que se basa en la creación de museos.
en los involucrados como Alemania, Japón, Italia, etc., otros demás países que ya mencioné, para recordar lo ocurrido en ese tiempo y no volver a hacerlo. Eso es bueno. Opino lo mismo que vos. Cabe recalcar que después de la guerra, la cultura judía no va a poder olvidar los 6 millones de fallecidos, como también la desnazificación en la Alemania, tratándose de corregir su pasado y crear una nueva Alemania en todos los ámbitos. Oye Jacob, ¿podrías decirme algunos ejemplos de cómo tratan las potencias partícipes de la guerra a su pasado? Hay varios diferentes ejemplos, arrancando por Alemania. Su sociedad actual es consciente de su pasado y lo enseñan en las primarias sin miedo al decirlo a los pequeños. Un caso parecido es el de Japón, que fue intervenido por Estados Unidos para una reforma total, tras la cual a Japón se le implementó en su cultura la antimilitarización, la paz y choques de sectores sociales de este mismo sobre el cambio o negarse al cambio de la cultura total, una nueva identidad asiática en progreso. Espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse, porque voy a estar subiendo contenido con invitados muy especiales. Siendo así, me despido y nos vemos en la próxima. La verdad es que me gustó lo que se planteó hoy. Lo mismo digo, fue un honor haber participado en este podcast. Así que doy por terminado este podcast. Bye bye.